conferencia y para mí un verdadero orgullo presentar a unos mentores intelectuales, incluyentes, el profesor Jorge Bodosi, neurobiólogo, nos va a conversar sobre, es el antídoto perfecto que creo que tenemos para la próxima visita del señor Richard Dawkins, para que conocen a Foucault, siempre tiene reflexiones interesantes, profundas, y accedió a hablar, aunque está un poquito maltrecho hoy día, se tomó hartas pastillas y nos va a hablar un poquito, quizás después derivemos en un conversatorio. Jofoma es coautor del libro de la deriva natural junto a Humberto Maturana, que es una hermosa visión alternativa sobre la evolución, si alguien quiere ver cuál es la alternativa a los géneros. El trabajo de Maturana y Bodosi, encuentro que es una de las cosas más estimulantes que tenemos en el sentido de nuestra literatura alternativa, evolutiva, chilena. Así que sin más preámbulos, profesor Fonseca. O sea, yo sí que estoy sorprendido de esta introducción que me ha hecho Alex. Nunca pensé que iba a llegar un momento en mi vida en que me iba a pasar algo como esto. No digo esto porque las conversaciones que hemos tenido entre nosotros desde que nos conocemos son conversaciones han sido conversaciones. Sí, sí, ya. Como no me puedo mover mucho, voy a usar esto. Lo que les decía es que desde que nos conocemos con Alex hace ya bastante tiempo, nuestras conversaciones han sido conversaciones de amigos y colegas. Entonces, encontrarme en esta situación que Alex me presenta a mí, efectivamente me parece un privilegio. Ahora, sí, efectivamente estoy harto lastimado, un poquito echado a perder. He tenido que tomar varios psicotrópicos. Entonces, realmente no estoy muy luminoso. Pero de todas maneras, ya que teníamos el compromiso y por respeto a ustedes que están acá, voy a tratar de responder un poco a la temática en la que nos habíamos comprometido, que tiene que ver no con biología, tiene que ver con biología y sociedad, ¿no? Biología y política, podría decir, biología e historia cultural. Quiero decirles esto para empezar. La semana pasada, en el curso de evolución, empecé la clase de una manera, digamos, un tanto provocadora y le dije a los estudiantes: miren, yo estudio biología, mi única fuente principal es la literatura. Esa frase ciertamente que es muy arrogante, ¿no? Claro, pero además de ser arrogante tiene algo de sentido, y particularmente tiene algo de sentido en la conversación que quiero tener a ver con ustedes hoy día, que quisiera desarrollar hoy día. Me ha ocurrido en el último tiempo estar muy interesado en la lectura de un libro maravilloso que quizás seguramente ustedes conocen, se llama La educación sentimental, de Gustavo Freud. Este libro es interesante porque, en torno de novela y en torno a un personaje a las peripecias, digamos, amorosas de un burgués de la provincia de Francia, describe el clima político de la Francia de mediados del siglo pasado, que fue muy tumultuoso, y por supuesto coincide, interesantemente, que coincide con la Inglaterra darwinista, ¿no? Con el momento de Darwin en Inglaterra, con ese momento de Europa. Y ese momento de Europa es interesante porque hay muchas revoluciones en Francia ocurrieron al menos 4 revoluciones. Son sumamente curiosas las revoluciones en Francia. Alguien podría decir, hay este fenómeno
del campo morfogenético. Una vez que se produce una, se empiezan a producir otras que tienen la misma forma. Porque es como la cuestión de los chalecos amarillos, ¿verdad? Entonces uno espera que los chalecos amarillos se tomen Notre Dame y lo usen de caballeriza, como fue durante la Revolución Francesa, y usen el Panteón como polvorín, como fue durante la Comuna de París. Pero lo interesante que tienen estas revoluciones, perdónenme si estoy hablando un poco de farias, si me voy muy lejos en el universo me detienen, ¿ya? Porque mi mente, como les digo, está en una aureola. No sé si la mente, yo sé que el profesor Naturana no le gusta que yo diga que es mi mente la que está. Es un coloquialismo, profesor Naturana. Sí, me detienen. Bueno, es curioso esta cuestión. Las revoluciones tienen, esas revoluciones que ocurrieron el siglo pasado en Europa, en el siglo antepasado, si estamos viejos, tienen una forma muy interesante porque hay una masa, una plebe que le inicia, una plebe, proletariado en ese momento, pero las revoluciones tienen la forma de una lucha burguesa entre dos formas de la burguesía. Es la burguesía liberal y la burguesía conservadora. Esa es la cuestión. Si uno piensa el liberalismo versus la cultura conservadora, ¿qué es lo que está debajo? Porque es que el liberal, el conservador, es el orden trascendente. Hay un orden natural, un orden trascendente que se impone y se conserva de una manera hegemónica y autoritaria. El rey, hay un orden natural. La iglesia lo refuerza. ¿De dónde viene ese orden? Bueno, es trascendente, viene de Dios. Es un orden natural que es trascendente, que le confiere algunos privilegios respecto de otros. Y el mundo entonces está organizado en estos grupos que tienen acceso a estos privilegios por algún mecanismo, y es un mundo que es estanco y que no tiene movilidad social, el mundo conservador. Y al lado de eso está la burguesía conservadora, iglesia, rey absoluto. Le gusta el rey absoluto, le gusta una religión que hace de ese modo de organizarse una cuestión, digamos, trascendente, porque hay una justificación trascendente detrás. Y al lado de eso está el burgués liberal, cuyo centro de acción no es el orden trascendente, sino que el individuo y sus capacidades de acción individuales. Y la lógica del individuo actuando entre individuos y contra individuos en una especie de selva, concebida como una selva, donde los límites tienen que ponerse por conveniencia y donde el individuo entonces tiene el derecho de expandirse individualmente más y más y más. Entonces tampoco hay en ese liberalismo un reconocimiento de la cuestión social o de la naturaleza social de los individuos. Es la expansión del individuo respecto de, es anarcocapitalismo se llama, ¿no? Es la expansión del individuo respecto del orden trascendente. Entonces produce esta fronda, esta revolución, este remolino, que atenta contra el orden establecido que es trascendente y que por tanto permite la movilidad social. Curiosamente las revoluciones las inicia el pueblo, la plebe, el proletariado, pero son administradas conservadoramente o por los conservadores o por los burgueses liberales. Y esa historia ocurrió en Europa, también ocurrió en Chile, que es la época, 1850, es la revolución Manuel Montt y Francisco Bilbao. Hay antecedentes, esta cuestión se expandió por el mundo. Pero ¿por qué menciono esto? ¿Por qué esto es interesante? Es porque si ustedes piensan un poco en la... no sé si piensan, no me siguen en esto. Ustedes piensan más que yo probablemente en este momento.
si me siguen un poco en esto, Darwin y el darwinismo, del libro de Darwin en 1860, ¿sí? ¿Y por qué trasciende de la manera que trasciende? Porque no se limita a una discusión entre biólogos. No se queda en el terreno académico de la discusión sobre la legitimidad o no del origen, de la noción de origen común y los mecanismos posibles de diversificación de los linajes en torno a la noción de origen común. No es eso lo que se está discutiendo, porque esto trasciende a la cultura entera. Y trasciende como ¿qué? ¿Qué lo hace trascender? Es un dardo dirigido, pienso yo, uno puede verlo uno así, es un dardo dirigido al corazón de la burguesía conservadora. Porque cuestiona el dogma conservador apoyado en la Iglesia. Porque ahí está esta relación, digamos, un paréntesis. La política muchas veces toma la forma de conflictos entre visiones del mundo que son opuestas. Y estas visiones del mundo que son opuestas o contradictorias tienen que ver con la idiosincrasia de las personas que lo sustentan. Entonces, claro, la gente cree lo que hace sentido a su modo de vivir y de existir en un momento en la sociedad. Y ahí la burguesía liberal, la burguesía conservadora. Son todos desagradables, además. Si uno lee el libro de Flaubert, no se hace amigo de ninguno de ellos. Son todos igualmente detestables. Estos burgueses, y el protagonista particularmente. Eso como un paréntesis. Entonces, claro, si yo cuestiono el dogma que fundamenta la noción conservadora del mundo, porque estoy tirándole un dardo fundamental respecto del origen de lo humano, nada más ni nada menos, del modo en que se han originado los seres humanos, le estoy tirando un dardo poderosísimo al corazón de la historia fundadora, del rito fundador de la Iglesia, que está aliado con el mundo conservador y que es coherente con eso. Entonces, claro, son los liberales, burgueses liberales del momento, los que hacen de la cuestión darwiniana un tema universal, porque tiene que ver con la religión se equivoca. ¿Sí? No somos divinos, no hay un orden divino que explique lo que ocurre. Los seres humanos no hay una jerarquía humana que tiene un fundamento trascendente. ¿Sí? Los seres humanos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y tanto es así que la discusión religiosismo versus evolucionarismo es ideológica finalmente, se presenta ahora como una cuestión ideológica casi. Porque si yo digo, yo no creo en yo creo que la selección natural no es adecuada para explicar la evolución. Entonces tú crees en Dios, eres religioso, eres creacionista. Curiosamente, selección natural es ciencia, y cualquier otra visión, aunque sea crítica, es ciencia, tiene el poder de la ciencia, es una cosa cierta. Ciencia quiere decir cierto. Es científico, como el detergente, ¿no? Este detergente es científico, por eso es poderoso. Es cierto. Hay una certeza fundamental aquí porque la ciencia lo dice. Entonces, en este momento, digamos, y el profesor Dawkins que viene ahora ha hecho toda su carrera última, todos los momentos últimos de su carrera, tiene que ver con esto, con la lucha contra la visión religiosa del origen del origen de los seres vivos. Es una ideología contra otra. Hay un cientificismo liberal contra un religiosismo conservador.
Y nosotros los que estudiamos, los que nos interesa entender desde la biología el origen de los seres vivos y su diversidad, bueno, estamos en otro plano, estamos a una distancia muy grande de ese conflicto. Es un conflicto ideológico, pienso yo. ¿Por qué egoísta el gen entonces? La noción del gen egoísta, o sea, yo creo que uno no tiene que esforzarse siquiera mucho en hacer, como diría un filósofo, sociólogo contemporáneo, de construir esa noción en biología. Porque no es una afirmación que tenga sentido en biología. ¿Por qué atribuirle propiedades morales, cualidades éticas o morales a las moléculas? ¿No suena un poquito ridículo? ¿Por qué dice? Es una alegoría, ciertamente, pero es una alegoría equivalente a muchas otras alegorías que yo podría presentar. Yo podría decir, ¿por qué egoísta el gen? Bueno, porque el gen usa al resto del organismo, ¿para qué? Ahí está la cuestión, ¿eh? ¿Para qué lo usa? Para reproducirse, expandirse, multiplicarse. Entonces el organismo es una especie de mecanismo que el gen usa para multiplicarse. Pero yo con esa misma lógica podría decir, no, pero lo que pasa es que las proteínas utilizan a los genes para replicarse. O podría decir, los organismos utilizan a los genes para reproducirse. ¿Qué lógica tiene eso? O sea, tiene una lógica, ciertamente, pero ¿qué sentido tiene en la biología hacer afirmaciones de ese tipo? ¿Qué me enseña sobre biología eso? ¿Qué me dice sobre qué cosa es un gen y cómo participa el gen en la dinámica de los seres vivos y aún en el fenómeno de la herencia transreproductiva? ¿Me permite entender eso? ¿Cómo ocurre eso? No, no me dice nada de qué es un gen y cómo opera. Lo que me dice es cómo miro yo al gen desde una perspectiva política, en último término. Claro, decir el gen es egoísta es como decir el tornillo de esa silla es altruista porque se sacrifica él. ¿Comprende? Es una alegoría. Es casi animismo, ¿no? Las culturas animistas son así porque le adjudican emociones o actitudes humanas, emociones humanas, a los entes de la naturaleza. El rayo es poderoso, ¿sí? El mar es profundo, oscuro, es creador. Y claro, es comprensible, tiene que ver con el modo en que uno se encuentra con estas entidades de la naturaleza y la relación que establece. Es comprensible que uno diga el cielo, la cordillera de los Andes es hermosa y la cordillera de la costa es horrible, es mala. Uno puede hacer bueno y malo lo que quiera y hacer un mito con eso. Y decir, claro, eso ocurre en la cultura. Pero tiene un sentido en la política, en la ética, quizás en la discusión sociológica del momento, pero en la biología no tiene sentido tratar a un gen de egoísta o no. Yo tomo un gen como una secuencia aminoácidica, como una secuencia nucleotídica, y lo pongo aquí delante de ustedes. ¿Dónde está el egoísmo del gen? Entonces no tiene mucho sentido hacer un esfuerzo por desarmar esa noción, porque esa no es una noción en la biología. Entonces, ¿por qué queremos que sean egoístas los genes? ¿Por qué tratamos a los genes? ¿Por qué se trata a los genes como egoístas y se les adjudica ese? De todos los posibles adjetivos valorativos, se le adjudica egoísmo y no altruismo o indiferencia o esteticismo o belleza o cualquier otro. El gen bello, el gen poderoso, el gen humilde. Los genes son humildes, podría yo decir.
escribir un libro que se llama El gen humilde. Ahí está el humilde gen que se pone a disposición de esa célula para que esa célula pueda sobrevivir y tener una respuesta adaptativa. No, quiero que sea egoísta el gen y no humilde. El gen laborioso trabaja incesantemente por el bienestar de su célula o de su comunidad. El gen generoso, el gen de la inteligencia, le da inteligencia a ese organismo para que pueda sobrepasar las dificultades de la vida. A mí se me están acabando esos genes, ya no se me expresan mucho. Cada vez tengo menos expresión de esos genes generosos en mi cerebro. No, es egoísta el gen. De todos los adjetivos que yo podría haber escogido alegóricamente, que son todos equivalentes unos con otros, porque yo podría construir cualquiera de esas alegorías, es igualmente sensible, es equivalente en su valor operacional en la biología, o sea, no hay ninguno. Pero yo escojo hacerlo egoísta. De todas las cosas que podría hacer, lo hago egoísta. Hay que preguntarse, uno puede preguntarse por qué. Yo creo que justamente tiene que ver con el liberalismo individual. Porque los seres humanos, esta es la cuestión, yo voy a construir una ideología o voy a fundamentar una ideología, o si no estoy haciendo eso, estoy hablando desde un ethos en la cultura al cual yo pertenezco, que implícita o explícitamente sostiene una ideología que tiene que ver con mi modo de origen, lo mismo que decía Ruiz en la mañana respecto del racismo. Digamos, el racismo europeizante es profundo en el vivir de la cultura europea, tan profundo que los europeos no se dan cuenta. No son reflexivos sobre eso. Y nosotros, el resto del mundo tampoco, porque estamos dispuestos a aceptar esta especie de supremacía europea aún respecto de las historias de origen de lo humano, ¿no? El arte se desarrolló explosivamente en la última forma, como tú decías, la última forma que tomó eso, el arte se desarrolló explosivamente en Europa en algún momento, no en África o en otro lugar. Porque la gente habla desde este ethos implícito o explícito ¿dónde está? Entonces, ¿por qué es egoísta el género? Porque los seres humanos tienen ciertas características. Y esas características, hay tendencias, modos de ser que son innatos, que son naturales, son sustanciales al humano. Si ustedes leen o se enteran, escuchen hablar al presidente Piñera sin ir más lejos, que es un liberal economicista, ¿no? Entonces hablamos de esta tendencia del individuo a emprender, a crecer, a competir, a expandirse. Es una tendencia del individuo. Hay que darle espacio a la acción individual, sobre lo colectivo o lo social. Hay que darle espacio a la acción individual, y cuando uno detiene la acción individual, porque los seres humanos tienen la tendencia a ser egoístas, actúan desde sus intereses. Eso es lo que se dice. Yo no quiero ni cuestionarlo, simplemente lo estoy desnudando. Lo estoy haciendo parecer. Los seres humanos son egoístas. Los individuos. La acción del individuo en el mundo social tiene que ver con su interés y con expandir su interés. Entonces esa es una tendencia humana. Desde el punto de vista liberal, pragmático. Me permite fundar una ideología, la ideología del liberalismo económico. Cada vez que yo pongo trabas a la acción individual, a los seres humanos como agentes económicos y sociales, pongo trabas a la acción individual y le pongo trabas que tienen que ver con lo social, ocurre un desastre. Venezuela.
la Unión Soviética, Cuba, etc. Ocurre un desastre. Entonces llamamos a eso libertad. Los individuos actúan desde su libertad. La libertad es el valor fundamental. Entonces yo no puedo prohibir la libertad. ¿Y qué libertad es? La libertad de actuar en función de sus intereses. En buenas cuentas, esa es la libertad. De modo que en este modo de pensar liberal, los individuos actúan compulsivamente de un modo pro individuo esencialmente, y uno podría llamar a eso egoísmo. Es el propio interés, el legítimo interés. El legítimo interés. ¿Para qué quiere crear la gran industria este señor porque es un benefactor? No, por legítimo interés. ¿Y cuál es el interés? Expandirse el individuo. ¿Podría uno hacer una reflexión más profunda sobre esto y pensar en la autonomía de los seres vivos, si hay algo de esto detrás, si la cuestión de la autonomía que es central en los seres vivos se va a traducir en una actitud egoísta social? Es otra conversación, es una conversación distinta, súper interesante, pero que por supuesto no se la ha planteado el señor que formuló la ideología liberal. Ese formuló esa ideología porque es lo que está implícito en su cultura. De modo que los individuos son egoístas. ¿Y cómo explicamos esta tendencia al egoísmo en los individuos? Para eso tenemos la genética, el reduccionismo genético, el geneticista. Entonces los genes, de todas las características que pueden tener, de todas las alegorías que yo puedo construir, escojo decir, son egoístas los genes. Porque el egoísmo del gen justifica el egoísmo del individuo. Y eso proviene del trasfondo burgués liberal que generó estas ideas. Bueno, tú me dijiste que hiciéramos una conversación sobre biología y sociedad y política, y eso es lo que yo traté de hacer. No tengo más que decirle, señor. Muchas gracias por oírme en estas condiciones de desastre en que me hallo. Voy a improvisar, como el hop aquí. Tan entretenido con Tomás, tanta razón que tiene, ¿no? Efectivamente yo concuerdo contigo que ese tiene que ser el origen cultural de la metáfora, ¿no? Al final se forma una especie de círculo vicioso. Dicen que somos egoístas porque los genes son egoístas, pero los genes son egoístas porque quisimos que fueran egoístas. Y no sé si, Humberto, tú tienes alguna opinión de lo que acaba de decir Compón en tu presentación. Ya, perfecto. Y Rui, ¿qué te pareció? Sí, me gusta mucho porque creo que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es por eso que también el darwinismo ha sido tan preponderante. Y es un punto muy lindo porque moralmente el egoísmo debe ser algo negativo, ¿no? Para la gente de la calle, el egoísmo debe ser algo negativo, pero no lo es, como dices tú. Cuando Dawkins dice que es un gen egoísta, él está diciendo algo bueno de un gen. ¿Por qué? Porque en la narrativa neoliberal, la narrativa neodarwinista, si el egoísmo es algo bueno, el que gana es el egoísta. El que gana es el egoísta. Yo no estaba diciendo que el gen es malo, que el gen va a perder. El egoísmo, aunque sea moralmente visto como algo malo, en el contexto actual es visto como algo bueno. El gen es el bueno, es el que gana, porque es egoísta, que es un fenómeno. Y eso justifica a gente como Trump, él dice, yo soy bilateral, porque hago acuerdos en que yo gano, porque solo gana uno. El egoísta gana. Trump siempre dice, yo soy un economista darwinista, es lo que dice. Yo no sabe lo que es Darwin siquiera, pero... Y es interesante que hoy algo que es moralmente malo es visto como algo positivo porque el darwinismo ha justificado el egoísmo como algo, es el que gana. No es visto como algo malo, el gen egoísta para Dawkins es que el gen gana, el gen es bueno es el que gana. Es justificado lo que tú dices, es algo ideológico, algo liberal.
que no es conmemorado de ser malo. Toca aquí. Muchas gracias, Jorge. Muy buena presentación. Si estaba pensando en conceptos muy similares, metáforas, el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, como el de la red de reposo o del club rico, y que ahora está esta idea de la conectividad como una visión normativa en la neurociencia, donde aquellos elementos del sistema nervioso que están más conectados son quienes controlan el cerebro, así como el G8 controlaría el mundo. Ese es otro ejemplo peligroso donde quizá para aterrizar al lenguaje de la filosofía, lo que usted decía, la construcción socioepistémica o la metáfora explicativa transmite la motivación sociopolítica del investigador. Entonces, este investigador en Holanda no haya nada mejor que bautizarle a este conjunto de pedazos de cerebro el club rico, el Rich Club. Entonces, me parece súper interesante su perspectiva y la comparto completamente. Y creo que está bueno que nos vayamos dando cuenta de la revisabilidad de las metáforas en la ciencia. Y en este caso, metáforas que ni siquiera es ciencia, como usted bien decía, es como más bien marketing o qué sé yo, periodismo. Muchas gracias. Gracias por esa opinión. ¿Quieren responder algo con Poma o pasamos? No, ¿alguien más quería decir Sí, algo? Bueno, muchas gracias. Mi reflexión que quería aportar a lo que usted comentaba es que el hecho de asignar al gen que supuestamente o es considerado natural, ¿cierto? Parte de nuestra estructura, por lo tanto natural, al calificarlo como egoísta, yo creo que el fenómeno principal que eso produce es que nos quita a nosotros la responsabilidad sobre reflexionar de nuestras acciones. O sea, al culpar, que es lo que hace con este título Dawkins a los genes, nos deriva a nosotros de toda la responsabilidad de nuestro quehacer diario. Entonces, ¿para qué reflexionar y cuestionarme si lo que estoy haciendo produce o no produce en el otro o en los otros, si es inherente a mi estructura? O sea, mis genes son egoístas y de ahí para adelante todo es egoísta. Entonces, es una de las irresponsabilidades más grandes, me atrevo a decir solo yo, al poner un título como ese, con la carencia existente de reflexión y preponderante en nosotros, los seres humanos, es bastante peligroso y retrógrada decir que los genes son egoístas. Muchas gracias, de acuerdo, ¿no? Y precisamente sin pensar que es uno de los autores más leídos a nivel masivo, da para preocuparse un poco, porque ni siquiera los biólogos andamos realmente utilizando mucho eso. Hay algunos estudios, algunas escuelas, pero en general no son conceptos básicos en biología que se utilizan. O sea, el alcance heurístico de eso es muy limitado. ¿Cómo voy a comparar yo qué tan egoísta es un gen respecto de otro? ¿Cómo voy a establecer el valor del egoísmo? Pero ciertamente lo que usted dice es lo que yo estaba tratando de decir, a ti te resultó mejor. Claro, es una justificación, mira, es interesante. Me he dado cuenta yo de que el ícono favorito del profesor Diogo es Donald Trump. Es tu ícono favorito, lo hemos usado hoy día varias veces. Imagínate la potencia del egoísmo de los genes de ese hombre. Son los genes más egoístas que nunca ha habido, parece ser. No soy yo, son mis genes, ¿no? Pero hay un paradojo interesante. ¿Quién apoya a Trump y quién apoya a los liberales económicos? La religión. Se inventó una orden. El liberalismo es lo que son para el individuo contra la orden natural religiosa, pero hoy día los religiosos apoyan el liberalismo. Es interesante. En la realidad son religiosos la religión. Y el
Claro, porque imagínate, tú puedes sostener el creacionismo y el darwinismo a la vez. Sí, el darwinismo económico y el antidarwinismo van juntos. Claro, claro, estamos juntos. ¿Por qué? Porque la religión es un aliado de la visión conservadora del mundo. Entonces, claro, si yo tengo esta fuerza estabilizadora, conservadora, sí, ahí estoy. Y si lo que quiero conservar políticamente, ¿no es cierto?, es la acción individual, entonces, claro, el darwinismo me viene a la mano. Es que Darwin, de todas maneras, como que Darwin no acabó el pensamiento, él no demostró contra el progreso. Darwin, la verdad, ha justificado el egoísmo de una manera natural. Dice que es natural ser egoísta, ser capitalista, porque así es la naturaleza. Él no ha acabado con esa visión. Él no acabó con la orden natural, porque él justificó la orden natural. Los blancos son superiores a los negros porque es natural, es increíble. Tratemos de usar el micrófono porque estamos grabando. No hay un problema. Sí. Bueno, englobando un poco también la charla de lo que hablaba Rui y lo que ha hablado usted, es súper importante, siento, recalcar que no podemos separar la ciencia, las personas que estudiamos ciencia o estudiamos biología en este caso, de lo social. O sea, estamos viendo claramente en este ejemplo que en la ciencia se refleja el momento cultural y social que nosotros estamos viviendo. Entonces, denominar a un gen como egoísta, como dice usted, o el mismo racismo que se justificaba en la ciencia, los estudios tenían un sesgo, un prejuicio que nos llevaba a creer ciertas cosas en cuanto a la ciencia, significa que las personas que tratamos de hacer ciencia tenemos que estarnos cuestionando constantemente esto, o sea, cuáles son nuestros sesgos, cuáles son nuestros prejuicios, qué creemos de nosotros mismos y de nosotros como la humanidad, y las ideas preconcebidas que tenemos, y entender nuestro contexto social e histórico. Súper importante, porque muchas veces se da que la gente piensa que hay una dicotomía entre la ciencia y lo humanista. Entonces, esa dicotomía le hace mucho daño al trabajo científico, siento yo. Es súper necesario hacerse cargo de nuestro contexto histórico y entenderlo y trabajarlo en conjunto. Eso es lo que me defender. Muchas gracias. Creo que hay un chat. Aquí. Hola, yo la escuchaba hablar, profe Pozzi, y me surgió una preocupación respecto del futuro, ¿ya? Que creo que puedo enlazar un poco con la última palabra de Rui. ¿Qué pasa? Porque hasta el minuto, ¿cierto?, han habido como estos discursos, visiones de mundo, ¿verdad?, un poco en debate, ¿ya?, que pueden ser más liberales, menos liberales, más darwinistas, no darwinistas, ¿cierto? Uno puede hacer paralelos, pero algo tienen en común esas visiones, ¿ya?, y que todas más o menos de manera implícita nos han reconocido, ¿cierto?, que hay una forma como real, hay una verdad de en que las cosas son, ¿ya?, y que en el fondo la ciencia es o era importante, ha sido importante hasta el minuto, porque en el fondo la visión científica que resulta ser cierta es la que tiene razón y es la que da los fundamentos reales para poder fundamentar los argumentos políticos para decidir si es que el hombre es egoísta o no, y por lo tanto si es justo que lo individual prevalezca sobre lo colectivo o lo colectivo sobre lo individual. Eso es una ciencia no falible. Sí, pero independiente de eso, eso es como, en el fondo es algo, obviamente estoy simplificando, pero en el fondo lo común es, ¿cierto?, que la ciencia importa, ¿cierto?, porque es lo que nos acerca un poco, ¿cierto?, a decir cómo son las cosas, y ese fundamento sólido de cómo son las cosas es lo que queremos para tener una opinión, una decisión formada correcta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso ha hecho que nos peleemos o se peleen ciertas visiones científicas y cuáles de esas cosas tienen razón y cuáles no. ¿Cuál es mi aprensión sobre el futuro? ¿Qué pasa si en el fondo ahora el sistema, ¿verdad?, si lo conservador ahora ya no necesita ser coherente, ¿cierto? Lo conservador ahora necesita apoyar
lo individual en algunas cosas, pero lo colectivo en otras, ¿verdad? Los blancos en algunos lugares, pero los negros en algunas otras partes, los musulmanos en alguna parte, entonces ya no necesita ser coherente, ¿ya? ¿Qué pasa entonces ahí? Uno dice, ya, entonces en realidad sí, la coherencia no importa mucho, la verdad no importa mucho, ¿cierto? ¿Qué pasa si ya no es tan importante decir una cosa que es cierta? ¿Se entiende para dónde voy, cierto? Si ahora lo que importa es lo que yo pienso, independiente de si eso es fundamentado en cosas bien argumentadas, bien sustentadas, ¿ya? ¿Dónde quedamos como científicos? O sea, ¿no será ese un ataque a la ciencia en su totalidad? ¿Ya? Porque en el fondo, si lo que dice la ciencia no importa, ¿cierto? Uno puede decir cualquier cosa, coherente o no, verdadera o no, fundamentado o no, y eso ya hace saltar una barrera, que era la barrera de lo racional, de lo argumentado, de lo real, de todo lo que nosotros hemos intentado construir, ¿verdad? Que ya no importa. Y viene la época de la posverdad, justamente, de las fake news, donde lo que está empezando a caer en la barrera, la diferencia entre lo verdadero y lo falso, que ya no importa tanto. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos los científicos a seguir siendo importante o relevante, o no sé qué palabra usar ahí, ¿cierto? En un mundo en que ya no importa si algo es verdadero o falso. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Entonces ahí nos tenemos que juntar con Dawkins probablemente, ¿cierto? Para ver cómo no somos inútiles todos. Eso para terminar con un mensaje positivo igual que tú, Alex, para dejarnos deprimidos. Yo me acerqué peligrosamente porque como que yo respondería a eso. Una cosa que yo pienso es rebajarle la arrogancia a la ciencia, de pensar que no tiene que convencer a nadie, no tiene que explicar ningún fundamento, sino que llegar y lo que se dice es verdad, ¿cierto? Como el detergente. Pero no han usado así. Es que precisamente yo encuentro que es terrible en Dawkins, porque él bien se habla mucho de la objetividad, de que el método científico, ¿no? ¿Y para qué? Para hablar esta cuestión de los genes egoístas. Entonces la gente dice, eso es la ciencia, ¿cómo no se desperfila la ciencia entonces? Si estamos hablando de los genes como si fueran personas, digamos, si estamos utilizando metáforas y a la vez estamos diciendo, yo soy científico, aquí les traigo verdad, ¿no? Arrogancia, yo diría que una de las características más conspicuas de este personaje es lo que dice la arrogancia. Los científicos arrogantes son los que menos esclarecen la verdadera naturaleza del proceso científico, considero yo, que nosotros, más que llegar a decirle, mira, lo que yo digo es, y si tú no lo crees, estás yendo en contra de la ciencia y cosas que están establecidas, la gente ya sabe que esa persona puede estar equivocada y que todo eso puede ser un montón de bajón. Entonces, nuestra obligación como científicos es encontrar el punto de entendimiento donde se encuentran esas personas y convencerlos desde ahí, con todo el mismo cuidado y dolor que tuvo el establecimiento en su origen de esos hechos científicos, que nunca fue fácil, que siempre fue una tremenda pega, digamos, y una transformación de mentalidad. Entonces, realmente cada persona tiene que vivir ese proceso. Tú no le puedes decir, mira, aquí ya está todo masticado porque yo te traigo verdad. Entonces, si yo te digo que una deriva continental, no basta con que yo te lo diga porque yo represento la ciencia. No lo estoy haciendo bien, por muy verdadera que sea la deriva continental. ¿Sí? Le ofrecemos el valor de la duda de vuelta. Exacto. Me parece una buena opción. A mí me gustaría acotar también, porque esa búsqueda de verdad que es muy importante también, y tú planteas, establece una verdad transitoria, porque el concepto que ahí mencionaba de la construcción socioepistémica es un concepto que es necesario en un momento, pero puede cambiar en otra década, con otra tecnología, con otras metáforas disponibles, con otras preguntas en el aire. Entonces, mantener siempre ahí claro la revisa, como la ciencia es falible y la revisabilidad es muy importante. Eso. Exacto, no estamos aquí para repartir verdades incuestionables. Claro. Bueno, por lo que he podido escuchar, de hecho, primero prefiero pedir disculpas porque acabo de salir del colegio y como de biología no conozco mucho, pero sí la sensación que me ha dejado de escuchar las 3 charlas que se han dado hasta ahora y con lo que he podido aprender de ustedes en esta jornada,
me he quedado como con la sensación de que para construir una sociedad en donde no se base en creencias que pueden ser hasta contradictorias y hasta egoístas, es deber de las personas que hacemos ciencia, que queremos hacer ciencia, tener también la capacidad de poder trabajar con el otro y acercar algo que a veces se ve súper lejano. Porque la ciencia que a mí me enseñaron en el colegio en estos 12 años de educación no tiene nada que ver con la ciencia que he podido aprender hoy con ustedes acá. Y eso es un paradigma y puede ser quizás hasta un dogma que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de poder romper y la capacidad de poder tener a más seguidores y tener una influencia para que la toma de decisiones se haga de una forma responsable. Porque no podemos negar ni que Trump ni que Hitler sí tienen una gran capacidad de trabajar con las personas, y es algo que quizás como comunidad científica falta todavía porque se ve súper lejano. Entonces yo pienso que con todo lo que se sabe hasta ahora y que sí tiene un fundamento y que tiene un buen argumento, tenemos que tener la misma capacidad de bajar el conocimiento, convencer a los demás y mostrarles que se puede seguir el camino, porque es mucho más fácil mentirle a alguien que convencerlo de que ya fue engañado. Y eso va a quedar como en manos de las personas que quieren tomar la responsabilidad de asumir la ciencia. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Solo un pequeño comentario que yo creo que por acaso estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, no sé tu nombre. Sí, que en la sala que va el viernes sobre la medicina evolutiva hablo mucho de eso, porque creo que la gente olvida que el prejuicio también es ahora. Porque la gente acaba eso, los racistas deben estar teniendo prejuicios y estudios locos y ahora ya sabemos que, como si ahora ya acabó, ya sabemos todo. En 100 años se van a reír de nosotros porque somos tan prejuiciados y también tenemos prejuicios. Tengo un miedo, como tú dices, estamos en un momento, es que no hay un progreso, hay momentos cíclicos y se repiten errores. Y el error que está haciendo ahora, estamos hablando del reduccionismo, que es bueno, todos estamos de acuerdo aquí, que salir del reduccionismo es bueno. Pero en el momento holístico que se está apareciendo, también hay siempre extremistas que van a llegar a un extremo tan tonto que después va a colapsar y va otra vez a ver el reduccionismo. Y eso pasa en la biología de la falsa, que el posmodernismo, que no hay verdad. Ahora es el momento posverdad, que todo es relativo. Tú ves internet o un periódico o un artículo científico, es la misma verdad. Y no lo ves, es peligroso con ejemplos concretos de medicina evolutiva. Sí, hemos mostrado, y voy a hablar de eso el viernes, que la medicina moderna, tradicional, ha colapsado un poco porque es demasiado reduccionista. No se acabó con el cáncer, porque el cáncer es muy complejo y el cáncer solo con una visión más holística. Todo bien, eso es bueno. Pero ahora la gente extremista que va a otro punto y dice la medicina moderna es una estupidez, hay que acabar con las vacunas. Y mira, eso, el crecimiento que ha habido, se mueren en Estados Unidos más de 6.000 personas por año porque no toman vacunas. Vacunas es de las pocas cosas buenas que la medicina moderna ha hecho, vamos a quedar con ellas, pero ahora el extremismo, no vacunas, vamos a usar un producto de un indígena, y no es bien la misma cosa. O sea, es que hay cosas, hay algunos productos indígenas que son buenos, pero otras vacunas también son buenas, hay que aprovechar lo bueno, no es el momento post-verdad que todo ya está mal. Acabó la ciencia antes de vacunas, es que el humano es tan estúpido que es bipolar, o es una cosa o es otra cosa, o es liberalismo o es conservadurismo. Parece que no consigue entender, pues yo digo siempre, no ser de extremos. La medicina moderna ha hecho algunas cosas malas, mucha medicación, antibióticos, voy a hablar de eso, que ha sido súper malo para mucha gente. Pero por otro lado, la vacuna es de las pocas cosas buenas que ha hecho, y se van a acabar con la vacuna. Pero el humano es o A o B, no es capaz de estar en el medio, es como extremista. Ahora ya acabó la ciencia, ahora todo ya es cool, voy a curar mi cáncer con un yoga. No, no vas a curar tu cáncer con un yoga. Tener más amigos, por ejemplo, ayuda a curar y a prevenir el cáncer, es verdad, pero no vas a curar el cáncer con un yoga. Disculpa que no vas. La quimioterapia es mucho más útil, que digo yo. Y ese es el problema, el humano no es capaz de estar en el medio. Es la posverdad o es la verdad, es como, no sé, como muy bipolar. Es un ser bipolar. Sí, después ahí, después Yo siento que tenemos un problema igual, que es un problema educativo. O sea, no es un problema netamente de la ciencia, sino de cómo transmitimos la ciencia. Porque ¿qué pasa? Por lo menos en la educación acá en Chile, lo que se hace es que se nos enseña prácticamente historia de la ciencia. Uno estudia todos los modelos atómicos, por ejemplo, pero no se enseña un pensamiento crítico científico. Entonces, nos entregan herramientas. Entonces la gente, por ejemplo, ahora cree que las vacunas son malas, porque le enseñaron que las vacunas eran buenas, pero nunca le enseñaron a pensar por qué.
O sea, ¿cuál es la evidencia y el razonamiento y cómo funciona y todo lo que pasa detrás de eso? Se les transmitió un contenido que en el fondo era vacío, o sea, no permitía el entendimiento. Y en eso hay mucha responsabilidad de los educadores en ciencia y de la forma en que eso se ha abordado acá. Entonces, pasa que yo siento que no es ni siquiera un tema de que el humano sea estúpido y sea extremista, sino que nosotros tenemos una responsabilidad en esta situación de que las personas no tienen las herramientas para saberlo. O sea, yo me imagino que hay matices, pero la mayoría de las personas que estamos acá, pienso yo, tenemos un cierto nivel educativo que es un privilegio. O sea, es una forma de pensar y de concebir el mundo y herramientas que se nos han entregado que no todas las personas tienen. Entonces, que la mayoría de las personas no tienen, porque es la forma en que se está entregando. Entonces hay un problema en la educación en ciencia, siento yo, que es lo que provoca todo esto. O sea, nos equivocamos cuando le decíamos a la gente que la ciencia era verdad porque era verdad. Debimos habernos preocupado de que la gente buscara la verdad y las justificaciones y el pensamiento crítico detrás de eso. Y no lo hemos hecho y ahora estamos enfrentando las consecuencias de eso. Poma quería decir algo y después pasamos a la gente que seguía. Yo quería recalcar ese adjetivo que tú usaste hace un rato, arrogancia. La arrogancia cientificista responsable no tiene que ver con la desconfianza. Con la desconfianza hacia la ciencia y sus productos, ¿no? ¿Y de dónde viene esa arrogancia? Viene de los mismos científicos y de la alianza entre la sociología, el aspecto sociológico del quehacer científico y el poder político o el poder económico. Y eso es resistido, más en este momento de la historia en donde el sentimiento, la emoción que prima es la desconfianza. Y uno ve que eso, está ebulle, incluso agresivamente. Los tierraplanistas, como tú decías, hace un momento estabas comentando, ¿no? El tema de las vacunas, o cuántas otras de estas cuestiones son incluso agresivas en su manera en que se presentan. Están los que algunos son graciosos, ¿no? El hombre no llegó a la luna, jamás llegó el hombre a la luna, eso es una gran mistificación, es una mentira, es desconfianza. Y es una desconfianza que contra esta arrogancia, esta manera arrogante de establecer una verdad absoluta. Entonces, no hay que ser arrogante, o sea, no sé, hay científicos arrogantes y otros que no son. Hola, a riesgo de ser linchado, quería decir algo distinto, porque me da un poco de desconfianza cuando escucho que están todos tan de acuerdo sobre algunas cosas. Quiero defender a Dawkins un poquito. No sé si yo leí un libro distinto o yo lo interpreté muy distinto cuando leí El gen egoísta, pero Dawkins nunca usa la metáfora del gen egoísta como para defender el egoísmo como un valor en la sociedad, sino todo lo contrario. Tiene un capítulo completo que dice que si esperamos progresar como seres humanos, no podemos esperar que seamos tan bondadosos o altruistas de parte de nuestros genes, pero que si somos responsables como sociedad, debemos saber aquello y trabajar para poder cambiarlo, si es eso lo que deseamos. Eso simplemente me causa extrañeza, que estén todos tan de acuerdo de algo que yo lo interpreté, al menos creo que lo interpreté distinto. Eso. Yo lo leí hace tiempo, ¿no? Muchas de mis opiniones se basan en sus entrevistas, qué sé yo. Pero me acuerdo del punto que tú dices, y es efectivamente decir que tenemos que trabajar
porque si es por los genes, no, ¿cierto? Si por los genes somos egoístas. Entonces el punto de base sigue estando ahí. Él dice, ¿cuál es lo bueno de esto? De que ahora sabemos que nuestros genes son egoístas, entonces podemos trabajar en contra de eso, pero acepta la premisa, ¿no? ¿Por qué es una metáfora? Pero ¿por qué? Claro, entonces puede decir, yo no estoy siendo egoísta porque en el fondo estoy en contra de eso. Pero sigue estando la pregunta, entonces, ¿por qué escogió la metáfora del gen egoísta en vez del gen humilde? Y en el fondo, si vamos a creer eso como una verdad científica, los genes son egoístas, o una metáfora que él prefiere por motivos que quizás van a quedar misteriosos si es que él dice al mismo tiempo estar en contra, o sea, no en contra, pero decir, no, la realidad es que son egoístas, pero por eso mismo ahora sabemos que tenemos que trabajar contra nuestras pulsiones génicas, ¿no? Algo así tendría que ser. Está Juan y después Ruth. Muchas gracias por la discusión, por la presentación y por la muy interesante discusión que se ha presentado a partir de aquello. A mí me gustaría volver sobre esta idea central y básica que tiene que ver con la asociación o con el entendimiento de que ciertas premisas científicas tienen un origen en una matriz histórica e ideológica. Y en particular me interesa mucho recordar o traer a esta discusión algunas nociones que han nacido desde la ciencia evolutiva, desde la biología evolutiva, para cuestionar a la posición de Dawkins. Y en particular me refiero a las ideas, por ejemplo, del fitness inclusivo y de la cooperación, como elementos que nacen desde la evidencia de las ciencias evolutivas para cuestionar esta noción. Me gustaría plantearle la pregunta a la gente que ha discutido sobre esto, y quizás de manera un poco provocadora, utilizando esta misma matriz explicativa, ideológica respecto al origen de esas nociones. ¿De dónde nace esta idea de la cooperación? ¿Hay algún origen particular que uno podría, frente a lo cual uno podría hacer el mismo ejercicio, digamos, que estamos haciendo frente al origen de la idea de Dawkins, desde el punto de vista ideológico? Le voy a responder a Juan. Además que él sabe lo que le voy a decir. Si la cooperación, esa cooperación es egoísta, es un negocio. Es visto como un negocio. Tú ganas, yo gano. Si no son mis genes, serán los de. No son mis genes, serán mis medios genes o mis cuartos de genes. Entonces la cooperación y el fitness inclusivo es justamente el problema de explicar egoístamente conductas que te parecen a ti que son generosas. Entonces lo que está debajo de esto que yo veo como generoso es en realidad un negocio de protección. Claro, y no soy yo el que lo hace, si sigo a Dawkins, no soy yo el que lo hace, sino que son los genes que me están usando a mí. Quieren asegurarse, medio pollo, cuarto de pollo, cada de pollo. Si no puedo todo, al menos la mitad. Claro, entonces hago un negocio con el otro. Hay montones de ejemplos. Podría haber mencionado los ejemplos de la naturaleza donde los bichos colaboran y no tienen relación genética ninguna, ni de cuarto, de octavo, ni de medio, ni de 16avo. Hay más de un ejemplo de ese tipo. Sin ir más lejos lo que pasa entre los seres humanos, que es singular, ¿no? Es singularísimo lo que pasa con los seres humanos. Hacemos una campaña gigantesca, social, ¿no? En este contexto, en esta ciudad o en este país, para conseguir un órgano para un niñito que está muriendo porque requiere un trasplante de órgano. Y nos da exactamente lo mismo que en otro continente haya en este mismo momento personas que se están ahogando, cruzando el océano, tratando de escapar de una situación de vida que es invivible y que cuando llegan a su lugar de destino son tratados como basura. Pero con respecto a eso no tenemos sensibilidad, pero sí podemos tenerla respecto de este niñito que está. Es muy curiosa, los seres humanos tienen,
hay algo singular que ocurre en el modo en que las emociones humanas se conjugan. Les voy a contar algo al respecto, ¿eh? Es la última cosa que digo, después me quedo callado. Voy a usar un ejemplo. Desgraciadamente no está aquí Solano Enrique, que trabaja con nosotros en el laboratorio hace un montón de años. Un hijo de él murió, y murió en una circunstancia estúpidamente trágica. Resultó muerto en una balacera así, sin tener nada que ver a la salida en una bomba de benzina. Uno puede imaginarse lo doloroso que fue para él, porque uno puede sentir el dolor que uno tendría si algo así le pasa, ¿no? Fíjate que ocurrió el funeral del hijo de Solano. Y llegaron ahí cientos de personas, cercanos, menos cercanos, conocidos, amigos, y estaban todos tristes, desolados, y tratando de alguna manera de reconfortar a Solano y su esposa, porque ese niño no se le murió a él nomás, se le murió a todos los que estaban ahí. Eso pasa entre los seres humanos. Y al mismo tiempo son unas bestias egoístas, ¿no? Porque tienen aquí al ícono del profesor Diego, que amenaza a destruir el mundo con ¿sí? Y hace negocio con misiles. Es muy notable. Eso que pasa ahí, lo que pasó en ese momento, no tiene que ver ni con un cuarto de gen, ni con medio gen, ni con un octavo gen. Es una cosa mucho más profunda. Así que eso diría yo sí. Sí, es que esa parte, ese capítulo de Darwin se cree que muestra lo mal que está el neoliberalismo, la verdad. Ese capítulo no salva, ese capítulo es peor aún, la verdad. Antes que todo, el altruismo, como tú has dicho, es interesante porque quieres más saber que un niño chileno va a morirse que un niño africano, que está mucho peor. Porque, más una vez, la base de la evolución es la especiación, es basear el otro. El otro es siempre el otro. Un niño chileno tú lo ves en el in-group, es parte del in-group. Un niño africano no ves el in-group. Hay muy pocos humanos, hay altruismo in-group. Hay muy pocos humanos que son tan empáticos que consiguen tener altruismo out-group, como por ejemplo María Teresa, probablemente. Aunque no era tan buena tal vez como la pintan, pero sí parece que tenía una empatía out-group. Él veía a los humanos como un todo, pero casi nadie tiene ese. Porque la especiación es basada en el racismo del tipo A, el racismo del otro. Tú no ves el otro como tú. Un niño chileno para ti no es un niño africano, ni lo será, por más que quieran, ¿no? Pero hay altruismo, como dices tú, sea como sea, el niño chileno es un altruismo total. En ese caso, tú no vas a mejorar tu vida por eso, ¿no? Y ese capítulo de Dawkins muestra el problema del neoliberalismo. Él asume, como dice Alexander, que es la premisa, es del egoísmo. Y tenemos que luchar mucho para salir de ahí. El neoliberalismo ocultó casos, solo había altruismo o cooperación, aún así eran egoístas, porque solo había altruismo y cooperación en casos en que todo el grupo gana con eso, ¿no? Y eso, a mañana voy a hablar en mi charla, a mitad de mi charla mañana es sobre eso, pero cómo cambió. Cuando tienes un tercer tipo de evidencia, vas a ver que no es verdad. Había bonobos que ayudan, bonobos a cruzar el río en África, ¿no? Y supuestamente ayudaban a su familia, ¿no? Para que los genes, porque un bonobo no puede nadar, puede morirse, ¿no? No puede, los niños no saben nadar. Y entonces puede morirse, pero para ayudar a gente similar, que en el conjunto el gen ganaba y pasaba el río, o su hermano o así. Pero cuando hoy se puede estudiar un tercer factor, se ve que todas las historias neoliberalistas eran falsas. Son historias, como Stephen Jay Gould dice, son just so stories, historias estúpidas, porque con las feces, con el DNA, se ve que ayudan bonobos que no son sus parentescos a cruzar el río. Ellos les ayudan bonobos que no tienen nada que ver. El bonobo es un animal increíblemente altruista que da comida a monos, que ni siquiera es una especie. Da comida a monos. Esa visión, hoy en día se sabe que es mentira, pero no había factos, no podías hacer DNA de peces. Hoy cuando se hace, se ve que todas las historias de egoísmo, que el egoísmo, el mismo altruismo, me ha explicado solo cuando el grupo gana, no es verdad. Hay altruismo puro, en humanos también.
que puedes enviarte a un río y morirte para salvar a alguien que no conoces en ningún sitio. El humano es el súper altruista in grupo, así. No saltas a ir al africano probablemente, pero hay un estudio de Social Psychology que habla muy bien de eso, de cómo tú ayudas más un niño de tu in-group que de out-group, pero sea como si es un altruismo puro en que no gana, como dices tú, un tercio o un cuarto de tu genes, ¿no? Y eso se sabe, y hay hormigas que salvan, que combaten contra una hormiga de otra especie, y al final cuando ganan la guerra, cuando está ganando la guerra, se sabe hoy, ¿y hoy por qué? Porque hoy ya tenemos una visión diferente, pero también a través del prejuicio, que ahora es la moda de ser altruista y todo eso, pero es un estudio que salió hace un año, que muestra que las hormigas, después de ganar la guerra contra la hormiga de otra especie, las ayudan a las que sobreviven y van a curarlas. Pero en tiempo, curando las hormigas, ¿cuál es el interés de una hormiga? Era una lucha de ayudar y curar a la hormiga que sobrevivió de otra especie. Pero esos casos no se hablaban en el neoliberalismo. Sería un mismatch o sería un comportamiento normal. Y ese es el problema, es que esa premisa se basa en que solo el egoísmo puede ganar. La cooperación y el altruismo puro no pueden existir. Este capítulo de Dawkins dice que tenemos que combatir contra nuestra naturaleza egoísta y ser mejores que eso. No, es que la evolución, el altruismo es importante, es parte natural de la evolución. No es la abnormalidad. ¿Puedo aclarar tu naturaleza? Yo trabajo con hormigas y ese ejemplo en particular es súper malo, porque precisamente las hormigas, por su forma de reproducción, comparten un 75% de los genes. Entonces es muy conveniente, incluso sería un argumento opuesto a lo que estoy tratando de mostrar, es muy conveniente salvar y curar. No, yo conozco el trabajo que citas. Las que pelean son dos especies distintas. La que curan es un miembro de su propia colonia. Yo conozco perfectamente el trabajo, como te digo, estudio hormigas, estoy haciendo mi magíster en ello, y funciona así. Así que en el futuro es buena idea que no lo uses como ejemplo. Eso. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algo que quisiera decir? Por favor. Bueno, vengo del arte y nuevamente meto la cuchara, pero me encanta la situación que se está dando en relación a la reflexión. Creo que lo más importante dentro del arte y la ciencia, cuestionar lo naturalizado, lo que nos han enseñado y no repetir discursos. Muy bien. Bueno, también alguien más quiere compartir algo con la audiencia. Ha estado bueno, ¿eh? Y bueno tener la suerte de tener opiniones también distintas, que hacen un debate más interesante. Vicente. Algo cortito. Hay no sé si llamarlo fenómeno psicológico, pero que es común, que nos pasa a todo el mundo, a científicos, a astrólogos, a políticos, a todos, que es el llamado sesgo de confirmación, que nosotros tenemos una idea preconcebida y frente a la evidencia tomamos lo que se responde con nuestra idea preconcebida y armamos una realidad en base a eso. El astrólogo ve que el acuario, el horóscopo dice, acuario le va a pasar tal y tal y tal y tal cuestión. Y todas esas cuestiones se cumplen. Entonces, el horóscopo le chuntó. Porque te acordáis solo de lo que corresponde con tu idea preconcebida. Y en la ciencia pasa lo mismo. Nosotros tenemos ideas preconcebidas y podemos argumentar que lo mismo pasó con el racismo liniano o darwiniano, que eran racistas y la idea de la ciencia vienen a justificar, de cierta forma, una idea preconcebida. Lo mismo con Dawkins, que tiene que ser una visión del mundo neoliberal, podemos decir. Y su observación de cómo se comportan los genes justifica eso, una idea preconcebida. Entonces, como una reflexión quizás, para intentar evitar el sesgo de confirmación, que es algo que nos pasa a todo el mundo, que si nosotros creemos en algo y vemos que la evidencia parece corresponderse demasiado con eso, con lo que nosotros creemos, que demos un paso atrás y vemos si efectivamente estamos revisando la evidencia de forma apropiada
y no estamos sesgándonos y tomando solo lo que se corresponde con lo que nosotros creemos. Eso. Una teoría de todo, una teoría de nada, dicen. Cuando todo encaja. Solamente para aclarar los porcentajes de parentesco entre las hormigas, al parecer es el 75% de parentesco, solo cuando la reina son las obreras que provienen de una misma reina con el mismo macho, pero si la reina se aparea se aparea con otros machos, ese porcentaje de parentesco entre las obreras va bajando drásticamente. Entonces, ahí bajaría también el porcentaje de parentesco y, por lo tanto, la aplicación altruista de su conducta a través de ese medio. En este trabajo que eran los originos, funciona así. Son todos del mismo macho. Claro, con una única reina. Porque también cambia cuando hay... Un macho con una reina. Hay casos de colonias que se hibridizan, ¿no? Hay donde son dos especies que se han juntado, ¿cierto? Que las castas, siempre se ha pensado cierta diferenciación dentro de una población, ¿cierto? Dentro de una sola especie. Pero algunas hormigas son la fusión de dos especies. Hay una hibridización y lo que era una especie puede haber una casta de la otra especie, si no me equivoco, ¿cierto? Hay excepciones comunes. ¿Cuáles son los genes que están ganando ahí? Es una cosa interesante porque hay dos genomas de orígenes totalmente distintos. Y por supuesto que me imagino que hay alguien que argumenta que hay mucho gen beneficiado saliendo todo eso de ambas partes, ahora se envió en un solo genoma. Creo que es un poquito más sutil que eso, no creo que sea eso lo que esté empujando el fenómeno, sino que más bien una compatibilidad y la posibilidad de hibridar entre esas especies también. Pero quería resaltar a Wilson, ¿no? Obviamente conocemos a Wilson. Wilson por mucho tiempo siguió estos paradigmas de genes egoístas. Y ahora último dice que no, que la matemática no le da, que todo eso, digamos, él se optó por otra hipótesis, que es la selección de grupos. Entonces hay mucha metamorfosis teóricas detrás de cómo se interpretan las mismas situaciones, ¿no? Existen maneras muy distintas no me parece algo tan empírico. Puede ser de la teoría del grupo, de selección de grupos, o puede ser de los genes egoístas, no me acuerdo. ¿Tú? Un par de comentarios. Primero, muchas gracias a todos en la instancia, está muy interesante. Y dos comentarios que quizás no están muy relacionados entre sí, pero aquí queda claro que lo que piensa el compañero allá y otras personas, o sea, hay esa evidencia de que lo que uno lee y lo que uno cree entender que la persona dijo, o sea, el sentido en el cual lo dijo, depende de claramente nuestra historia. Lo que yo tengo mi bagaje cultural y una cosa anterior a todo esto, igual decimos que quedó aquí el extremo arrogante de la ciencia, porque dice que esa es su verdad, el gen egoísta y así, así. Y nosotros como científicos decimos, mira, quizás hay otra verdad que puede estar cuestionándose a lo largo del tiempo, pero tampoco nos hacemos cargo muchas veces de que nuestra interpretación, lo que nosotros creemos como realidad, volviendo de nuevo al tema de la verdad, de la realidad, comillas, está determinado también por nuestra hechura molecular, en el sentido de que nosotros percibimos una cosa muy diferente a lo que percibe la abeja. Entonces tampoco nos hacemos cargo de eso, de que todo lo que decimos debería ser siempre en función a. Entonces, ¿en qué momento, no sé, nos llegará el palo de humildad a la ciencia? Es decir, no tenemos ninguna verdad, tenemos interpretaciones que pueden ser válidas según el contexto histórico. Entonces, ¿cómo bajamos eso? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Una pregunta abierta que quiera responder. Jiménez. En realidad no escuché bien la pregunta, así que no voy a responder, debería responder. Pero sí voy a decir que esto que he vivido hoy día es un lujo. Es un lujo que debiera repetirse más seguido.
porque uno nunca puede especificar lo que el otro escucha de lo que uno dice. Y aquí hemos estado en un conversatorio, hemos estado conversando desde distintas miradas, y lo que me salta a mí desde lo que yo hago, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el ser humano, es que el trasfondo tiene que ver con cómo vivimos lo que vivimos en la cultura que vivimos, en qué balcón estamos, desde dónde miramos, cuál es nuestro sustrato epistemológico, de dónde decimos lo que decimos. Entonces aquí han habido conversaciones que mezclan dominio. Entonces cuando uno mezcla dominio, a mí me ha costado un poco porque como soy de otro ámbito, escuchar ciertas cosas, pero igual he aprendido un montón. O sea, para mí la presentación de Jorge fue profunda y fue entretenida. Digo primero profunda y después entretenida, porque si me dice entretenida y después profunda, queda como un poquito light. Pero eso de que uno no puede especificar lo que el otro escucha, lo que uno dice, que yo lo aprendí con el doctor Maturana, es interesante porque tampoco uno lee el mismo libro. O sea, cada uno lee el libro que lee, digamos. Y uno no lee lo que escribió el que escribió el libro tampoco. Por lo tanto, es interesante que no se genere debate, porque el debate siempre implica o no estar o no estar de acuerdo en búsqueda del santo grial de la verdad. Y no hay nunca una verdad. Hay tantas verdades como opiniones, Y la ciencia, ¿qué pasa con la ciencia y esto de la arrogancia? Me encantó también esto, primera vez que lo escucho de un científico, Jorge, sí, la arrogancia. O sea, esta lejanía que hay de la persona común y corriente, que los ve como están por allá, por arriba, como que están en un limbo y uno no se puede acercar. Yo lo veo mucho con Humberto. Humberto va a ciertos lugares y es un rockstar, o sea, y parece que respira, o sea, es un ser humano, y lo tocan así como. Entonces, esto que he vivido ahora me da esperanza de que puede venir un mundo mejor. Lo que tú dijiste como estudiante, te felicito, porque eso implica reflexión. Entonces, estas conversaciones donde hay personas con experiencia, donde hay científicos formados, donde hay alumnos, personas que están empezando, donde hay de distintas miradas, enriquecen el mundo, enriquecen. Y yo creo que eso es lo que falta en la academia. Más conversación, más reflexión y entendiendo la reflexión como ese hurgueteo desde la curiosidad. No perder nunca ese espacio de curiosidad. Así que eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. ¿Había algo? Buenos conversadores. Yo quería intentar responder al compañero que habló delante, que pensaba en esto como de los genes, que se habla del gen egoísta, y que a lo mejor, claro, se le da una connotación de bueno o malo al egoísmo, y que a lo mejor también tiene que ver con ideas que tenemos sobre nosotros mismos, o que viene a lo mejor de concepciones religiosas sobre lo bueno o lo malo, no sé. Pero pienso como que tener también claro eso, de que nos estamos a lo mejor o enjuiciando a nosotros o a la realidad, eso también influye en la manera en cómo observamos el mundo y en cómo hacemos ciencia. Y que por eso también hay que tener súper claro que la ciencia es una manera de ver el mundo y que claro, nos sirve a nosotros a lo mejor para los avances científicos, para la medicina, pero así como también, no sé, la magia en algunas comunidades o pueblos indígenas también les sirve a ellos para ver el mundo, para entenderlo, para vivir, para sanar sus enfermedades. Y por eso que hay que tener como, lo mejor, ahí serviría entender como ciencia una sola manera de ver el mundo, al lado de muchas otras que podrían haber, y a lo mejor ahí se podría bajar como controlar eso de la arrogancia, no sé, como que por ahí puede ir. No sé si le sirve al compañero esa respuesta.
Eso. Sí, yo creo que lo más importante que se ha dicho aquí ha sido Alexander, que ha dicho una cosa que parece que ha sido una cosa mínima, pero que es un componente importante. O sea, no sé si saben, pero en la biología, la gente que realmente discute evolución, gente con poder que está consiguiendo cambiar un poco, se llama la evolución extendida. Así que es extendida, ¿cómo se dice en español? Y es síntesis evolutiva extendida. Y eso, la gente que lamenta esa evolución teórica, mucha gente está de acuerdo que hay que hacer eso, que hay más que Darwin, ¿no? Que hay tres grandes puntos en que se basea. Uno es el rol activo de los organismos, que no son pasivos, como Darwin decía, ¿no? Que no son solo el ambiente, que los organismos son activos, que es lo que tenemos más de común tal vez con la idea de Maturana, etc., que es lo que hablo mañana, ¿no? Otro es la epigenética, que tú puedes heredar caracteres no genéticos. Y el otro gran cambio de esa manera de pensar es también que no hay solo selección a nivel del individuo, como Darwin decía, porque el liberalismo del individuo, Stephen Jay Gould empezó y ahora se usa que hay una selección a muchos niveles. Y eso, por ejemplo, como te he dicho, la selección de grupo, ¿qué quiere decir? Eso explica, por ejemplo, el altruismo. Y ahí combinan las varias teorías que hay aquí que parecen disformes, pero son la misma cosa. Hay una ventaja aún, a la vez, pero es para el grupo, no para el individuo. El altruismo parece estúpido para ti que te vas a morir, pero puede que sea el grupo, no como egoísta para el grupo, pero para el grupo. Hay muchos estudios de sociología sobre eso y también sobre religión, por ejemplo. ¿Por qué un cura no se reproduce? No tiene lógica, ¿no? Un cura va a no reproducirse, pero el cura al no reproducirse va a fomentar la cohesión del grupo religioso. Y cuanto más coheso es, más el grupo va a consistir. Entonces es para el grupo, el altruismo no es explicación metafísico. Oh, mira, que de repente hay algo bueno. Puede ser, ahora hay casos humanos así. Pero, ¿por qué hay altruismo humano, por ejemplo? A ver, si hay dos aldeas o dos tribus, ¿quién va a ganar? ¿La tribu que es completamente egoísta y cada uno hace su cosa? ¿O la tribu que construye junta objetos y armas y tal y tal? Claro que se pegan a la tribu que tiene armas, que tiene especialistas, tienen soldados, tienen los cocineros. El altruismo actual también acaba por ser una selección de grupo. Así se explica por qué en la biología el altruismo. No es nada metafísico también que hay un Dios. No, es que para el grupo, no para el individuo, pero para el grupo es más. Para algunos grupos, no todos, no había ese altruismo en todas las especies, pero para el grupo puede ser, y no es por genes, ahí está lo que tú dices, no es por el gen egoísta, no, es porque para el grupo acaba por ser más mejor al final de generaciones, etc. Ahí está el altruismo del grupo, he explicarlo más de esa manera. La selección no es solo a nivel de gen ni de individuo, es a nivel de grupo también, o de especie, inclusive, como se dice aspectos del grupo. Eso posibilita un poco estas maneras de pensar. Es cierto, yo la mencioné porque en el fondo sobre el papel la matemática es indistinguible de la de los genes altruistas, por ejemplo, para explicar insectos sociales. Podría, pues, si tú quieres te lo explicas con genes egoístas que producen altruismo. Todos nosotros